Hola, soy el pastor José Luis Latorre. Nuevamente estamos aquí en nuestro rincón teológico, en mi oficina pastoral, en la primera iglesia luterana de Orland, en California, ahí al norte de California. Y vamos a continuar hoy día meditando, siguiendo el método de lectura espiritual de la Biblia de Martín Lutero, de Horacio, Meditatio y Temptatio, oración, meditación y lucha espiritual. Y para el día de hoy quiero que demos una lectura al libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Empezamos pues con una oración. Señor, bendícenos y guíanos con tu Santo Espíritu en la meditación de tu palabra. Amén. Bien, el libro de las Lamentaciones, como saben, es un libro donde se recoge una poesía escrita como resultado de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios el año 587 a.C. Los babilonios, después de un asedio de casi 30 meses, tomaron la ciudad, rompieron el muro, destruyeron el templo, saquearon, quemaron. Fue una entrada brutal. El rey de Jerusalén escapó con algunos príncipes y nobles, pero fue alcanzado, capturado. Sus hijos fueron ejecutados delante de él y luego a él le sacaron los ojos. Una manera brutal de decirle: toda tu progenie, toda la casa real de Judá, tus descendientes están muertos y esa es la última imagen que tú te vas a llevar a la tumba, porque ya no vas a ver nada más. Como verán, fue un evento pues extremadamente violento y traumático, que según el profeta Jeremías fue consecuencia de la propia idolatría, corrupción y abuso que existía en la ciudad de Jerusalén por parte de su nobleza, de su élite, de sus autoridades. El abandono de la fe, la relajación de la moralidad y la adopción de costumbres extranjeras. Todo eso, más la explotación de los pobres y de los débiles, llevó a esta sociedad a una total decadencia. Y es ahí en los escombros, en las ruinas, donde Jeremías eleva su lamento. Esta poesía está escrita en forma de acróstico, es decir, cada capítulo empieza con una letra del alfabeto hebreo, con Aleph, Bet, Dalet, etc. Cada una de las letras del alfabeto hebreo marca el comienzo de la primera palabra, la primera línea de cada verso. La poesía es un lamento. Un lamento es una canción fúnebre que se entonaba pues en los funerales, en los duelos, en los momentos de suma tristeza. Entonces esta es una canción fúnebre que compone Jeremías sobre las ruinas de Jerusalén, las ruinas aún humeantes, los cadáveres alrededor, los prisioneros, los esclavos que van a ser llevados a Babilonia, hombres y mujeres, ancianos, niños, asesinados brutalmente. Su templo, su religión, sus casas, sus propiedades destruidas, saqueadas, y en medio de esa desolación total, Jeremías eleva este lamento. Y el lamento empieza así: cuán solitaria ha quedado la otrora ciudad populosa, cual viuda ha quedado la capital de las naciones. Presa de la aflicción y de cruel esclavitud, Judá marcha al cautiverio, sin hallar descanso alguno. El Señor la afligió por nuestras rebeliones, sus jóvenes marchan ahora al cautiverio, arreados por el enemigo, y nadie vino en ayuda de su pueblo. Jerusalén pecó, por eso ha sido rechazada. Ha caído a lo más bajo, y en su desconsuelo exclama: mira, Señor, mi aflicción. El enemigo se ha adueñado de todos tus tesoros,
Jerusalén ha visto a los paganos irrumpir en tu santuario. Entre sollozos sus habitantes buscan algo que comer, cambian por comida sus objetos más preciados para lograr volver a la vida. El Señor ha pisoteado en mis calles a todos los hombres fuertes. Ha prensado a la virginal Judá. Esta es la causa de mis lágrimas, el llanto brota de mis ojos. Pero el Señor es justo. Yo me rebelé contra su palabra. Oigan esto, pueblos todos. Mírame, Señor, atribulada. Me oyen sollozar, pero no hay quien me consuele. Demasiadas son mis lágrimas, tengo deshecho el corazón. Entonces vemos aquí, esta es la dramática descripción de Jerusalén. La ciudad se representa a sí misma como una viuda que ha perdido al esposo, ha perdido los hijos, ha perdido la familia, lo ha perdido todo. Es una ciudad devastada. Y además reconoce que esta viudez, que esta devastación es su culpa. Y que por lo tanto no tiene nada que reclamarle a Dios. Porque todo esto que tiene se lo ha ganado ella misma. Dice el capítulo 2, el Señor destruyó y no perdonó, cual enemigo, cual adversario. Es decir, Dios mismo es el que ejecutó el juicio y el castigo usando a los babilonios como instrumento. Dios abandonó Jerusalén. El capítulo 3 continúa con el lamento, pero da un paso más adelante. Capítulo 3 dice, me ha dejado en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. Grito pidiendo ayuda, pero Él no atiende mi oración. Y concluyo, fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor. Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Entonces Jerusalén está totalmente devastada y así es como se ve, como una mujer totalmente deshecha. Está moribunda por haberlo perdido todo. Pero eso es lo interesante. Es una mujer lamentando, moribunda, pero no muerta. No está muerta. Está sollozando, está abatida, casi al borde de la muerte, pero no está muerta. ¿Y por qué no está muerta? Dice el capítulo 3, verso 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes lo buscan. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. Es decir, Jerusalén se mira como una mujer moribunda, abatida hasta el polvo, pero no muerta, porque reconoce que hay una misericordia, que la gracia de Dios sigue ahí. Sigue ahí a tal punto que todavía Jerusalén, aunque está moribunda, está en cenizas, ha perdido sus hijos, ha perdido a su esposo, lo ha perdido todo, pero no está muerta. La misericordia, la gracia de Dios la mantiene con vida aún en las más extremas circunstancias. Y Jerusalén continúa en su canto diciéndonos en el verso 31, el Señor no nos abandonará para siempre, nos aflige, pero en su gran bondad también nos compadece. No es la voluntad del Señor afligirnos ni entristecernos. Examinemos nuestra conducta. Busquemos al Señor y volvamos a Él. Elevemos al Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. Es decir, Jerusalén dice, hay una gracia de Dios que siempre está ahí y que si nos atrevemos a levantar nuestras manos, nuestros corazones en oración, Dios nos va a perdonar y vamos a experimentar otra vez
el gozo, la alegría y la liberación. Hay una gran devastación. El capítulo 4 continúa describiendo toda esta horrible devastación, como el oro, la plata, los niños, los ancianos, todos cayeron, fueron muertos, pero la esperanza sigue ahí. Y en el capítulo 5, Jeremías dice: Señor, recuerda lo que nos ha sucedido, míranos y toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a manos ajenas, nuestras casas son ahora de gente extraña. Nos hemos quedado huérfanos, sin padre, nuestras madres se han quedado como viudas. Pagamos por el agua que bebemos y hasta la leña tenemos que comprarla. Es decir, no tienen nada, lo han perdido todo. A los príncipes, dicen, los colgaron de las manos. No mostraron ningún respeto por los viejos. A nuestros mejores hombres los obligaron a moler, a nuestros niños los agobiaron bajo el peso de la leña. Restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Lo cierto es que nos has desechado. Muy grande ha sido tu enojo con nosotros. Y así termina el poema. Termina con una declaración y un clamor de restauración, pero al mismo tiempo con una aceptación de que lo que ha pasado, ellos mismos lo causaron, lo buscaron y no tienen cómo justificar su pecado, sino que solo les queda apelar a la misericordia divina. Entonces ese es el texto y ese es el contexto. Ahora entramos a la lucha espiritual. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, como lo hemos dicho en otros vídeos, la Biblia siempre nos expresa que la decadencia social es el resultado de una decadencia más profunda, que es la decadencia moral, intelectual, espiritual, religiosa de una sociedad. Es cuando una sociedad ha perdido por completo el sentido de aquello que es realmente bueno. Ha perdido una justa noción del bien y se deja llevar por sus impulsos, se deja alienar por fuerzas que tienen un poder desintegrador y que a la larga van a terminar llevando a la sociedad a la ruina. Esas fuerzas son fuerzas que son desarrolladas desde dentro. En el caso de Jerusalén, esas fuerzas eran la idolatría, la codicia, el abuso de los pobres, la corrupción institucional, sistémica que existía en la sociedad y el abandono de la fe y de los principios morales que ayudaron a la sociedad a florecer. Ahora, nosotros vivimos en un mundo que pareciera que no tiene dirección. Nuestras sociedades están enfermas. Vivimos en sociedades enfermas, donde hemos perdido el sentido de qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. Vivimos en una era de total relatividad. Y en esa total relatividad, todo se justifica con nuestros sentimientos. Hay lo que algunos filósofos llaman una primacía del emotivismo. Ya no hay una racionalidad basada en la razón, sino basada en las emociones. Somos emotivistas a nivel social. Y entonces son las emociones las que rigen las decisiones. Los gobiernos, los gobernantes hacen decisiones basadas en sus emociones. Y ya no hay una idea del bien o de lo bueno. No hay muchas ideas de qué es lo bueno o qué es el bien.
todo depende de cómo se sienta uno con relación a eso. Eso lleva indudablemente a que no tengamos un sistema moral, sino que tengamos multitud de personas con diferentes puntos de vista, y cada uno de esos puntos de vista se autojustifica. Desde esa perspectiva, hoy en día adolecemos de un concepto de verdad. No hay una idea universal de verdad. Hay muchas interpretaciones, pero no hay una verdad. En ese caos, en nuestra sociedad, ese caos causado por un exceso de emotivismo y una falta de verdad y unidad, vivimos en un mundo fracturado y dividido. Vivimos exactamente en un mundo como el que nos describe los profetas en la Biblia. Un mundo donde hay un grupo de gente que abusa de otra gente y se autojustifica. Entonces, cuando ya no podemos desarrollar una noción universal de la verdad o una idea universal del bien, sino que todo es absolutamente relativo, todo es subjetivo y todo está sujeto a nuestras emociones, a nuestras sensaciones, a cómo nos autopercibimos o autointerpretamos. Entonces, hemos abandonado los hechos y hemos pasado a un total subjetivismo. En esa clase de sociedad es muy difícil encontrar cómo reconciliar todas estas oposiciones y polarizaciones en las cuales nosotros estamos viviendo. El lamento de Jerusalén debe llamar nuestra atención. Debe llamar nuestra atención de manera individual, haciéndonos entender de que todos podemos ser Jerusalén, todos podemos ser como esta Jerusalén, esta mujer, esta viuda, esta mujer que ha perdido los hijos, esta mujer que ha llegado al extremo de estar prácticamente sola en medio de las ruinas. El lamento de Jerusalén debe ser nuestro lamento, pero al mismo tiempo debe ser un lamento que nos llama la atención a recordar que aunque lo hemos perdido todo, no estamos muertos, que Dios en su misericordia nos sigue preservando. Bajo esa perspectiva, nosotros tenemos la esperanza de saber que podemos seguir adelante, que Dios sigue con nosotros, que Dios sigue ahí esperando que volvamos a Él. Entonces el lamento de Jeremías invita también a la conversión, a elevar, como dice, cada mañana nuevamente nuestras manos en oración, nuestros corazones en oración, confiando en que Dios nos escuchará. Pero también el lamento de Jeremías nos invita a recordar que somos pecadores, que muchos de los males que tiene nuestra sociedad actualmente los hemos causado nosotros mismos. El calentamiento global lo hemos causado nosotros. Las guerras que hay en este momento en el mundo las hemos causado nosotros. El hambre que experimentan millones de seres humanos en este mismo momento lo hemos causado nosotros. La polarización en nuestras sociedades, las divisiones, los odios, el terrorismo, tanto de grupos terroristas como el terrorismo de estados, lo hemos causado nosotros. Pero nosotros tenemos la oportunidad de elevar nuestras manos y nuestros corazones todas las mañanas y buscar en arrepentimiento la misericordia divina. Yo creo que no necesitamos llegar al extremo de ver nuestra sociedad y nuestro mundo en cenizas para recién ahí, como Jeremías, clamar a Dios. Esta visión poética de Jeremías nos invita el día de hoy a clamar a Dios desde ahora, a pensar nuevamente en
el auténtico sentido de la verdad, de la unidad, del perdón, de la misericordia, y al buscar a Dios, a tener una visión objetiva del mundo y no depender solamente de nuestra subjetividad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, sino también descubrir que hay algo más fuera de nosotros, que sí, que hay una verdad, que sí, que hay un Dios y que tenemos una responsabilidad moral con ese Dios, con nosotros mismos y con nuestro mundo. En este mundo tan fracturado, tan dividido y tan fragmentado, donde en cualquier momento una guerra nuclear puede convertirnos, como los babilonios convirtieron a Jerusalén, en solamente escombros, pues debemos de estar alertas y buscar en arrepentimiento a Dios. Y de manera personal, cada uno de nosotros debería hacer también ese autoexamen diario, buscando a Dios, recordando que sí, que hay que escudriñar nuestros caminos, que hay que descubrir nuestro pecado, que no hay que autojustificarnos, que no hay que racionalizar las cosas, sino que hay que confesar que estamos equivocados. Y hay que descansar en el consuelo que nos trae Dios, que nos dice, aun cuando estés en escombros y en cenizas, mi gracia estará ahí y no serás consumido totalmente. Habrá un día, una nueva mañana, un nuevo comienzo. Bueno, los invito pues a meditar en este texto, a leer todas las lamentaciones de Jeremías y hacer las suyas. Y de manera personal, cuando ustedes sientan que su corazón está roto, está herido, está sufriente y que quieren lamentar ante Dios, háganlo, lamenten, eleven su lamento al Señor, porque Él está ahí para escucharlos. Que Dios los bendiga. Si les gustan estos vídeos, por favor, compártanlos y háganle un clic y un like a nuestro canal. Y les deseo pues que tengan una bendecida semana y que sean siempre muy felices. Cuídense. Hasta luego.